Bien amigos, continuamos. México está por enfrentar un panorama económico cada vez más difícil. Hoy acá en nuestro estudio analizamos la caída del peso mexicano que viene fluctuando hacia la baja, producto de los sondeos de opinión que se hacen en los Estados Unidos, sobre todo ahora por los candidatos a la Casa Blanca. Hoy en nuestro Centro Internacional de Noticias de CD24 tenemos a Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Háblenos de eso, ¿no? ¿Qué está pasando en México actualmente? ¿Por qué se habla de este panorama y por qué es tan rápida y tan vertiginosa la caída del peso frente al dólar? Bueno, lo que está pasando en México precisamente es que el valor del dólar está superando los 20 pesos mexicanos, que eso, digamos, es algo histórico, entonces hay que poner ese número primero en contexto, ¿no? Luego de que ha caído vertiginosamente, y esa es la palabra correcta que hay que utilizar, porque no solo llegó a los 20, sino que ha sido de una manera estrepitosa. Claro, todo el mundo habla sobre lo que típicamente uno tiene que entender en la cotización del dólar. Análisis externos y análisis internos de México. Entonces, podemos conversar, digamos, que existen casos desde el punto de vista externo, hablan sobre un efecto Trump, que digamos que es lo que está más en boga de todos, pero también hay que recordar que hay cosas internas en México que están haciendo de que la imagen del propio gobierno mexicano también esté un poco deteriorada. Sí, porque las últimas semanas también se ha registrado una caída en la aceptación o la popularidad del presidente Enrique Peña y esto viene también afectando a la economía mexicana. La economía mexicana, desde el punto de vista interno, tiene tres problemas, o por lo menos así lo veo, ¿no? México es un país petrolero, entonces la caída del precio del petróleo le afecta drásticamente porque entra menos dinero a Pemex, que es la petrolera mexicana, entonces entra, digamos, menos divisas, ¿no? Por eso. Luego tiene un deterioro de la imagen del gobierno mexicano porque hay muchos casos de corrupción, existe menor popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. Y un tercer punto es exactamente ahorita que estamos previos a un 2017, ya se hizo digamos, la primera propuesta del presupuesto nacional mexicano para el 2017 y no se le está apostando tanto al gasto. Existen la palabra recorte por muchos lados, entonces ya mucha gente está diciendo de que las señales que está dando el gobierno mexicano para el 2017 son de un crecimiento muy lento. Entonces, yo digo que ese trípode de tres partes que te acabo de mencionar es parte de lo interno, ¿no? ¿Y qué pasa con esto del efecto Trump? ¿Por qué Trump estaría afectando también, o que si él sube en las encuestas, el peso también baja? ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso es lo que, digamos, en los últimos días y en las últimas horas hemos visto. Yo no le estoy dando tanto peso a Trump, pero siendo alguien tan mediático como ha sido Trump, ha sido, digamos, el único aspirante a la Casa Blanca que ha estado en el gobierno mexicano, fue invitado hace unos días atrás, o sea, es alguien muy mediático y que, por supuesto, la postura que él tiene de proteccionismo dentro de los Estados Unidos o para los Estados Unidos hace de que las inversiones que están dentro de México empiecen a ver diciendo con recelo, aquí va a pasar algo, y entonces, claro, al tener un problema interno México, más el sistema proteccionismo, o por lo menos la bandera proteccionista de Trump, hace que pueda hacer que después del noviembre de 2016 cambie el panorama para los mexicanos, ¿no? ¿Y qué pasaría, podría también afectarse las economías con estas reacciones y con esta movilidad actual de la economía internacional? ¿Podría afectarse las economías de la región centroamericana? Bueno, todas las economías emergentes se van a ver afectadas, positivas o negativas, por un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Definitivamente hay dos precandidatos que sencillamente no estaban en el radar tradicional, digamos que más Clinton que Trump, pero vemos que existe una ligereza de parte de uno o del otro en esto. Entonces al final existe digamos un ambiente de incertidumbre. Eso va a repercutir definitivamente en lo que pueda ser el crecimiento de los Estados Unidos, que es fundamental para... Y las monedas centroamericanas también. Por eso, porque las monedas centroamericanas, las economías centroamericanas dependen prácticamente del 50% del negocio o el flujo internacional de la economía con los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos definitivamente es un foco importante que todos los países en Centroamérica, desde Panamá hasta Guatemala, y tenemos que estar pendientes. ¿Alguna solución a la economía mexicana? ¿Una recomendación? Bueno, como todo, ¿no? Todos los problemas externos y no los puedes variar, ¿no? Porque pueden haber problemas de tasas de interés en la Fed y todo eso, pero adentro de México sí, tiene que haber una limpieza importante de lo que es la imagen de los mexicanos. Obviamente no todo lo que, digamos,
no todo Como es malo. para recuperar porque, un poco la confianza en o el sea, país. porque no todo es malo, porque cuando tú tienes una moneda devaluada, tus exportaciones empiezan a ser mucho más baratas para el resto del mundo. Entonces, los exportadores hoy en día están un poquito más contentos que lo podían estar hace un par de meses atrás. Bueno, igual la caída del peso viene desde hace tiempo, pero hoy la moneda está un poco más devaluada, entonces ellos están gozando un poco más siempre y cuando sus materias primas sean mexicanas, ¿no? Bueno, vamos a estar bien pendientes entonces de ese avance y también de el efecto Trump que nos decías. Sí, eso definitivamente de aquí a noviembre, todos los que vamos, digamos, todo el planeta. No, y esta ponerlo- misma semana también podría cambiar con el el debate. exactamente. Sí, porque es la proyección que pueden dar los dos candidatos y eso podría mover también las economías. bueno, porque gracias a Dios en Estados Unidos, digamos, los debates sí mueven las encuestas y que por supuesto las encuestas en Estados Unidos, siendo un socio comercial para México y para Centroamérica tan importante, definitivamente los inversionistas van a estar viendo dónde poner mejor los huevos, en qué cesta, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver nosotros como analistas financieros cómo se van a estar moviendo los mercados. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Gustavo. Sí, señor, era el especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar, analizando este tema de la caída estrepitosa del peso mexicano frente al dólar. Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.